Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en una nueva edición de Con Anteojos para Sudaca.p. Mi nombre es Zoraida Rengifo y hoy vamos a hablar del cine indígena. El Ministerio de Cultura, a través de la DAFO, ha por fin decidido tomar una partida presupuestal para la realización de cine indígena. Y por eso nosotros tenemos hoy día dos invitados muy especiales que saben bastante del tema y que nos van a contar un poco cómo se ha dado esta situación y cuáles son, digamos, las fortalezas y debilidades de esta decisión que ha tomado la DAFO a través del Ministerio de Cultura. Tenemos a Newton Mori, que pertenece a Chirapac, con amigos con los que ya hemos conversado anteriormente. Es un centro de cultura indígena en el Perú. Y también tenemos a nuestra amiga Eliana Champutis, perdón, que ella es de Ecuador y pertenece también a un centro cultural indígena llamado Acapana. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Muy Eliana? ¿Cómo bien, estás, Newton? muy bien, gracias por la invitación y para conversar sobre este tema. Sí, hola, un saludo cordial a todas y a todos desde Ecuador, que estamos bien. Excelente que podamos estar integrados, que la tecnología nos sirva para eso y bueno, también para integrarnos a través de lo audiovisual, como hemos estado comentando. Creo que esta decisión es muy importante y bueno, en principio cuéntanos, Newton, cómo es que se llegó a tomar, digamos, el hecho de incluir a esta parte del cine que antes, digamos, había sido tomado de lado, ¿no? No había sido tomado en cuenta, mejor dicho. Bueno, en principio hay una larga trayectoria de producción de cine indígena, tanto en nuestro país como en la región. Eh, Varios de los productores, varios de los realizadores, organizaciones que vienen haciendo cine indígena en el nivel de las Américas, se encuentran articulados a través de la CLAPI. La CLAPI es la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, de la cual el Chirapac forma parte, y es una organización ya con más de 30 años de trayectoria, articulando diferentes propuestas de cine indígena, ¿no? Tanto a nivel de producción como de contenido, y lo cual podemos decir de que ya hay un lenguaje fílmico indígena no consolidado en el sentido de que se ha terminado, sino que se está construyendo, se Está está construyendo. creando. Esto se encuentra en ese proceso de fortalecimiento. Y Justamente, para lograr ese, así sí, perdóname. Entonces, justamente para un poco entrar a tener un poco la noción clara sobre qué es el cine realmente indígena, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Eliana, con respecto a eso? Bueno, primero que el cine indígena es una apuesta política de varias organizaciones, colectivos y personas de pueblos originarios a nivel de Adviala, que venimos impulsando, como ya decíamos hace rato, ¿no? Desde la Coordinadora Latinoamericana de Cine, y también que siento que es una apuesta desde el derecho a la cultura y a la comunicación que tenemos los pueblos originarios. Nosotros hablamos siempre de derechos colectivos y personalmente y de manera colectiva también creemos que el cine indígena, el cine de pueblos y nacionalidades, es justo el ejercicio de la autodeterminación y el autorreconocimiento y la autopresentación de nosotros mismos desde el audiovisual, ¿no? Porque es eso, la posibilidad de ejercer el derecho de vernos y de presentarnos a través de las narrativas cinematográficas. La autorrepresentación, que creo que antes no había sido para nada tomado en cuenta ese concepto, y justo como lo decía al inicio, Newton es parte de Chirapa, que es una de las fuentes de propulsar, de empujar a que finalmente esto se pueda cristalizar. ¿Qué opinas de esta partida que ha sido determinada por el Ministerio de Cultura, Newton? que es un paso importante que esperamos que sea el primero de muchos más para fortalecer el cine indígena, ¿no? La noción de cine indígena, la categoría de cine indígena, que en el momento en que se empezó a discutir sobre la posibilidad de un fondo de este tipo, hubo bastantes cuestionamientos sobre la existencia y quiénes o quién está haciendo cine indígena en nuestro país, ¿no? Como ha señalado la compañera Eliana, básicamente necesitamos construir nuestra propia voz e imagen, ¿no? Porque dentro de la tradición, de la representación de los pueblos indígenas ha habido una mirada antropológica, una mirada externa, Uh-huh. una mirada que pretendía capturar la realidad
de los pueblos indígenas, pero en los pueblos, las organizaciones indígenas consideramos de que, y hemos venido realizando este trabajo ya, como les digo, de más de 35 años en este proceso de construcción de nuestra propia imagen y de nuestra propia voz. Y a nivel de Latinoamérica, son varias las iniciativas desde las organizaciones para que en sus respectivos países se reconozca la categoría de cine indígena dentro de las políticas públicas de incentivo a la producción cinematográfica. Y con respecto a este último punto de las políticas nacionales para la producción cinematográfica, nuestro país forma parte de la CACI. La CACI, que es la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica, es una de las alianzas más importantes que se han dado en los últimos años, con la finalidad de fortalecer las producciones nacionales de diferentes países. Y dentro de esas categorías, para darle personalidad, digamos, a la producción de cada país, la categoría de idioma originario juega un papel importante. Entonces, teniendo ya esa entrada de que hay un acuerdo internacional, hay la necesidad de una producción que se pueda diferenciar en el mercado internacional, que recoja las tradiciones, los aspectos culturales particulares de cada país, es de que nos ha servido de argumento para la propuesta del fortalecimiento del cine indígena en los respectivos países, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho a nivel de la CLADPI, y en el caso de nuestro país es lo que hemos venido impulsando desde el 2018, ¿no? Pues de manera más sostenida. Ustedes, de hecho, como Chirapac, tienen un trabajo, como bien lo mencionaste, bastante prolongado, consistente, digamos, persistente y hasta este, revolucionario de alguna medida, ¿no? Porque estamos hablando ahorita de cine indígena y que ya estamos hablando de una partida del Estado y que quiere decir que estamos volteando por fin a mirar todas nuestras realidades, aunque todavía haya limitaciones para eso. O sea, es un trabajo bastante consistente el que ustedes han estado haciendo. Cuéntanos, Eliana, ¿cómo es la experiencia en Ecuador con respecto a esto? Bueno, primero como saludar y también reconocer ese trabajo que se viene haciendo en Perú, desde Chirapac, desde las distintas organizaciones y colectivos indígenas, y también reconocer el tema de la convocatoria que se lanza también desde la DAFO, que viene como respondiendo a una tendencia latinoamericana dentro de las autoridades de cultura o de cine en distintos países, ¿no? En Ecuador, en el 2014 se logró por primera vez que exista una categoría para el fomento del cine con nombre y apellido para cine de pueblos indígenas. Creo que se llamaba producción intercultural en ese entonces. Y fue prácticamente el resultado de la gestión y de la demanda de los realizadores, las realizadoras y los comunicadores sociales de acá del país. Entonces, ese ejercicio que pasó en Ecuador es un ejercicio que se viene haciendo en distintos países de Latinoamérica y que en algunos lugares se ha tomado en cuenta. O sea, lo que sucede en Perú de tener una categoría para largos y para cortometrajes, digamos que puede de una u otra manera celebrarse, entre comillas, ¿no? Porque siempre es perfectible, o sea, siempre es perfectible y siempre la política pública necesita crecer, ¿no? Y superarse. Entonces, en el caso de Ecuador, nosotros tenemos una categoría actualmente a través de la entidad cinematográfica y de cultura, pero es una categoría que solamente fomenta largometrajes en dos idiomas, en quichua y en shuar, que son como los que se usa por mayoría de hablantes en este país. Pero ¿qué pasa con los cortometrajes? ¿Qué pasa con los otros idiomas? ¿Qué pasa con otro fomento que no sea necesariamente la producción del cine, sino, me invento, la escritura de guión o los festivales de cine indígena? Entonces, todavía en política pública, en cuanto en el Ecuador, queda como en deuda, digamos, el Estado, ¿no? Y creo que en todos los países, pero eso no supone que debemos de dejar de ver lo que existe y tal vez seguir demandando esta construcción de políticas públicas conjuntas, ¿no? Totalmente. Antes un poco de hablar de los vacíos que todavía existen con respecto a esto, quisiera preguntarle a Newton cómo era antes, o digamos, qué va a cambiar con esta partida y cómo era visto o qué difusión existía
para todo lo que se pueda realizar en el cine, valga la redundancia que hemos estado hablando tanto, indígena, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido los espacios en todo caso de difusión? En el caso de nuestra experiencia, hemos venido ya participando en varias actividades de muestra de cine en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, las que realiza periódicamente la Universidad Católica, pero también realizando festivales de cine indígena en alianza con CLATE, ¿no? Cada 4 años hay el Festival de O sea, Cine Indígena, articulados todos, claro. sí, que Ujú. se realizan en diferentes países. En una ocasión nos tocó realizarlo acá en nuestro país, que coincidió también con el premio Anaconda y que permite tener una visión panorámica de las diferentes producciones y propuestas de cine indígena, ¿no? Hay también ya en los últimos años eh, productoras o escuelas también de cine indígena, ¿no? Entonces, Excelente. se viene desarrollando una serie de actividades y que consideramos que la creación de esta categoría concursable de cine indígena va a permitir dialogar, articular, ver y profundizar y al mismo tiempo analizar la propuesta, contenidos, el lenguaje y la estética del cine indígena en nuestro país, que como vuelvo a reiterar, no es muy conocido e inclusive había cuestionamientos sobre su existencia y legitimidad, ¿no? Legitimidad como categoría en sí mismo, ¿no? De acuerdo. Bueno, ahora sí hablemos pues de esta categoría, como bien lo mencionas. Digamos, ¿cuáles son los vacíos o las falencias que todavía existen en este primer intento, entiendo yo, por integrarnos, ¿no? Que además, como repito, es un esfuerzo importante que todos ustedes han venido haciendo de manera articulada acá en el Perú con Chirapac y que se ha logrado finalmente algo que creo que es histórico, ¿no? Pero sin embargo, todavía hay un camino por recorrer y creo que sería importante poder visibilizar o mapear cuáles son los aspectos que todavía no se han tomado en cuenta, ¿no? Newton. Para nuestro caso, eh, hay que verlo desde una panorama o una perspectiva mucho más amplia, ¿no? De cómo el Estado entiende y la sociedad también entiende la categoría de pueblos indígenas, ¿no? Ujú. Entonces hay todavía bastantes restricciones con respecto a identificar quiénes integran los pueblos indígenas y eso se ve muchas veces reflejado en las políticas públicas. Y esta categoría concursable que se ha lanzado eh, refleja varios de estos aspectos con respecto a cómo identificar a los pueblos indígenas, ¿no? O por mencionar el caso más llamativo, ¿no? Está pensado para la producción en comunidades rurales, y no se tiene en consideración que ciudades como Lima concentran una de las mayores poblaciones indígenas en nuestro país. Ese punto es importantísimo, claro. Sí, lo otro es con respecto a los temas de las personerías jurídicas, si una comunidad podría tener o gestionar fondos de este tipo, etcétera. Una serie de cuestiones que consideramos se puede ir ajustando en la medida de que se vaya desarrollando estos concursos de manera sostenida, y eso es a lo que estamos apostando. O sea, vemos de manera positiva, esperamos de que todo vaya a ser de manera creciente, ¿no? Que se vaya Claro, fortaleciendo, ¿no? Entonces, debe esa es la ser así. perspectiva que tenemos, ¿no? Que estamos dando este primer paso y que los siguientes puedan ir fortaleciendo la propuesta. Desde el jurado, por ejemplo, que de repente podremos verlo Sí, más eso lo vamos adelante, a ver ahorita, sí. que la participación de las mismas organizaciones nacionales, indígenas, como parte como puede ser de la producción o parte de los consultores, etcétera, ¿no? Hay varios aspectos que se pueden examinar, ¿no? De acuerdo. Por ejemplo, una de las cosas que comenzamos, que estábamos hablando previamente, era la existencia de las productoras, ¿no? Un poco para que puedan administrar, en este caso, este recurso que finalmente se va a direccionar
hacia el cine indígena. ¿Hay, digamos, ese aparato acá? O sea, ¿existen empresas productoras o existen productoras en particular que desarrollan cine acá? No sé cómo es en el caso de Ecuador, si esa figura ya existe o sigue siendo todavía digamos, un espacio de producción todavía eh, con integrantes un poco limitados, ¿no? No sé, además también creo que en relación con la partida que estamos hablando, que si mal no entiendo, es también un poco pequeña, ¿verdad? Sí, es bastante limitada la partida que se ha destinado, teniendo en consideración de que van a ser tres premios y también teniendo en consideración también de que los costos de producción, etcétera, ¿no? Esto es algo que se señaló en las reuniones que se tuvo, de que no es lo mismo los montos que se requieren para filmar en alguna comunidad amazónica que en una de tierra, ¿no? Entonces, son aspectos que se van a tener que ir regulando, ¿no? Ese, Entonces, uh-huh. Sí, sí, ujú, sí, perdón. No. no, en ese aspecto, no sé, de repente la compañera Eliana, que ya tienen un fondo que ha Sí, caminado, justo quería. nos podría contar su experiencia porque nosotros estamos empezando, ¿no? Claro, Pero ellas exacto. ujú. Cuéntanos, Eliana, cómo es en Ecuador. Bueno, el tema de los formatos y las concepciones con las cuales se elaboran las categorías casi siempre tienden a quizás a confundir y a limitar un poco más el universo, ¿no? En cuanto a los posibles interesados, ¿no? En Ecuador también, digamos que una de las primeras batallas perdidas, si se quiere decir, fue el tema de las personerías jurídicas, que también el estímulo económico en el Perú lo contempla, ¿no? Porque primero partamos de que el origen de las comunidades y de las personerías jurídicas comunitarias no necesariamente están relacionadas con el trabajo audiovisual, porque la forma de organizarnos como pueblos y nacionalidades es otra. Entonces, pensar en un requisito jurídico que a veces encaje dentro de esta visión de la producción o de las casas productoras de entrada es como algo que no sucede, ¿no? Lo uno. Lo otro es que también, por ejemplo, en el caso de Ecuador siempre se apostó a personerías jurídicas y cuando hablamos de personerías jurídicas estamos hablando de una relación con los estados que tiene que ver con temas de impuestos, declaraciones, tributos mensuales, anuales, que no necesariamente ni las comunidades ni quienes trabajamos en el sector cultura estamos dispuestos o tenemos las posibilidades de contribuir. O sea, de hecho, en Ecuador ese es uno de los debates que se tiene, ¿no? Los trabajadores de la cultura no tenemos un seguro ni un ingreso estable. Entonces, las formas jurídicas que a veces las instituciones públicas piden para postular también ya limitan a esto, ¿no? Y el Claro. otro de los factores que también coincide con la convocatoria de Perú es el hecho de este padrino o de alguien dentro del equipo que tiene que funcionar como el doctor del cine y el audiovisual. Es decir, todo bien, tú puedes ser una comunidad, un colectivo, una productora, una asociación, pero demuéstrame que tienes a alguien probado que conoce del cine. Es como que todavía en los requisitos se sigue desconfiando justamente del conocimiento que se tiene, ¿no? Entonces el fomento tiende a ser como limitado y con ciertas exigencias que a veces no logran encajar, ¿no? En estos formatos. Creo que por ahí va un poco el tema, ¿no? Que todavía no se entiende bien, o sea, no se reproduce bien la realidad de la que queremos enfocar, ¿no? A través del audiovisual y el cine, como es en el caso del cine indígena. Justo creo que eso también se representa en el tema del jurado, ¿no? Que me lo comentabas anteriormente, Newton. Cuéntanos un poco cómo se ha establecido eso en la DAFO, ¿no? Acá. Sí, se establecen dos grandes grupos de jurado, ¿no? El primero, establecido por cineastas indígenas o que tengan especialidad en la producción de cine indígena, y uno que sea un experto reconocido en culturas indígenas, ¿no? Algo así como una mirada antropológica también va a estar presente ahí para juzgar la calidad o la pertinencia de la propuesta audiovisual. Y aquí entra un tema muy importante, o sea, la naturaleza del cine indígena, que como lo señaló la compañera, su naturaleza es política.
Y política en el sentido de que se centre en aspectos de la vida de la comunidad para hacer una reflexión sobre esa situación y al mismo tiempo o generar una propuesta o señalar las condiciones en las cuales se vive esta problemática. Claro. El final, por lo general, de las producciones indígenas son finales abiertos, no son de la misma categoría del cine occidental o el cine de autor o digamos de las otras categorías de cine en la cual hay un inicio, un nudo Claro, no y hay un una final. narración clásica, No hay ¿no? claro, un final feliz, pero un final, ¿no? Ujú, ujú. Porque el final y la situación de nuestros pueblos no, no está a la vista. Claro. ¿Cuál es la No situación? tienen los mismos parámetros, claro. Entonces, la construcción del cine indígena radica precisamente en plantearse un problema, llamar la atención y hacer la reflexión con respecto a un problema, y en ese sentido, eh, no puede, de repente no puede ser entendido, no puede, o si se va a mirar con ojos antropológicos, pueden decir, no, esto no forma parte de la esencia de los pueblos indígenas, etcétera. Por eso de la necesidad, y eso es algo que comprendieron y se comprendió dentro de las diferentes organizaciones, que la producción tiene que salir de la comunidad. En alianzas, puede ser en algunas ocasiones con algún cineasta también indígena, pero la producción sale de la comunidad, la gestión de los recursos también salen desde la comunidad, pero el gran problema que siempre hemos tenido es lo de la personería jurídica específicamente. Entendemos que por los montos que se manejan se necesitan de un responsable legal, que la misma dinámica de la producción cinematográfica plantea la necesidad de las casas productoras. Entonces ahí vamos a tener que ver cómo se establece una alianza. No tenemos, y para retomar la pregunta que hiciste anterior a esta pregunta, no tenemos casas productoras indígenas, por así decirlo, porque en realidad las productoras nacionales son bastante precarias en el sentido de que no pueden mantenerse en el tiempo produciendo sus propias realizaciones, ¿no? Entonces, se necesita el fortalecimiento del mercado cinematográfico en general, y dentro de ello, de manera particular, lo indígena, ¿no? Y que va a necesitar en esta coyuntura, en este primer paso, de la alianza con productoras, ¿no? Porque si bien es cierto, se ha colocado dentro de las condiciones para postular, que la comunidad tenga categoría, o sea, tenga reconocimiento o personería jurídica, consideramos de que esto de repente, dado que no hay una comunidad, no está especializada en realizar producción cinematográfica, puede presentar algunas dificultades, ¿no? Entonces, nuevamente, estamos mirando con bastante expectativa y queremos ponerle optimismo a esto primer paso que se ha dado, ¿no? Y que nuevamente reiteramos, esperamos que sea de manera progresiva y se vaya fortaleciendo en el tiempo. Definitivamente fortaleciendo creo que es la idea principal, ¿no? Porque ese es un logro muy importante para quienes no sepan. El Ministerio de Cultura, a través de la DAFO, otorga una partida, digamos, anual, a través de un concurso de proyectos cinematográficos. En realidad la DAFO acá en Perú ha estado muy enfocada en lo que es el cine regional, ¿no? O sea, como que ha estado prioridad todos estos años a tener, digamos, la mirada de provincias, ¿no? Pero no precisamente indígena, ¿no? Entonces, digamos que este es el nuevo paso, muy importante además, que se ha logrado por el trabajo de los compañeros que están acá presentes y muchos más que vienen en realidad esforzándose por lograr esto hace bastante tiempo, y creo que es algo muy positivo para de verdad tener una mirada plural, una mirada diversa, como debe ser el cine de todas las regiones y de todos los lados, ¿no? Algo que quieran agregar, perdón, una reflexión final. Sí, yo quisiera solamente dos reflexiones, ¿no? Como siempre esto, pensar que está siempre bueno seguir incidiendo en el tema de políticas públicas para el fomento con toda la perfectibilidad del caso.
Segundo, también pensar que se necesita quitar esa visión paternalista y, si se quiere, también hasta discriminadora de lo económico cuando hablamos del cine comunitario, del cine indígena, ¿no? Porque también eso es algo que pasa en las convocatorias, pasó en la convocatoria en Ecuador y pasa en la convocatoria, creo que ahorita en Perú, cuando vemos que un monto económico está destinado para etapa de formación, producción, equipos, mientras que cuando hablamos del otro cine se destina un mismo monto solo para una etapa, ¿no? En Ecuador pasó, es como decir, te vamos a dar $100,000 y con $100,000 tienes que hacer formación, producción, postproducción y exhibición, mientras que solo a la etapa de producción del otro cine le daban $100,000. Entonces, ahí también, por más que la política pública esté presente, sigue siendo una acción discriminadora, claro, cuando estamos financiando los distintos momentos de la cadena de producción del cine, ¿no? Entonces sí, está como súper bueno no perder estos ejes que todavía necesitan mejorarse, pero tampoco perder la vista de que hay instituciones, primero, hay instituciones de cine, segundo, hay leyes que fomentan el cine y la cultura, y luego hay políticas que también lo están fortaleciendo. Hay otros países en Abya que no tienen nada de eso. Entonces, bueno lo que tenemos y vacancias que puede ser mejorado. Por supuesto, por supuesto. Newton, ¿algo que quieras agregar? Sí, dado que los tiempos son cortos, vamos a ver cómo va a resultar este año esta convocatoria, porque la fecha límite para la presentación de postulaciones es el 18 de agosto, o sea, ya ahorita, ¿no? Entonces, poco margen, ¿eh? Poco margen. La otra cuestión es de que quienes quieran postular tienen que estar inscritos en el Registro Nacional de Cinematografía y Audiovisual. O sea, hay una serie de cuestiones administrativas que también hay que cumplir, que el margen es demasiado corto, no sabemos cuántos podrán postular, pero nuevamente nuestra esperanza de que este sea el inicio y no sea únicamente un ensayo para decir después no funcionó y seguimos fortaleciendo otras categorías de producción cinematográfica, ¿no? Entonces, reitero nuevamente, ¿no? El cine indígena en nuestro país viene desarrollándose por más de 30 años. Hay productores, hay realizadores, hay escuelas de cine, una de las más conocidas es la de Fernando Valdivia, ¿no? La Escuela de Cine Amazónico. Claro. Entonces, hay diferentes iniciativas, y que esta sea la oportunidad para dialogar dentro de estos procesos que estamos emprendiendo, que estamos seguros va a contribuir a fortalecer la cinematografía nacional, ¿no? El cine indígena tiene un gran potencial para definir los imaginarios sociales con respecto a lo que somos dentro de nuestra diversidad cultural, los problemas que atraviesa nuestra sociedad para articularse efectivamente en una sociedad nacional, y que también se están planteando propuestas de cómo abordar o cómo podríamos llegar a constituirnos en una sociedad efectivamente democrática, poniendo el interés en estos problemas que afectan seriamente a los pueblos indígenas. Y aprovecho para invitarles de que estén atentos a las convocatorias que va a hacer Chirapa. Para octubre tenemos un festival de cine que se va a realizar en el Centro Cultural de España, que va a contar con la participación de no solamente de los realizadores, sino también van a venir artistas, cantantes indígenas de diferentes partes del continente, ¿no? Entonces ya estaremos pasándoles la información más detallada, y que esto tampoco no es únicamente que se realiza en nuestro país. En los diferentes países hay festivales de cine indígena, ¿no? Excelente, creo que hacen de verdad un trabajo fabuloso. Me siento muy orgullosa de haber podido conversar con ustedes, de poder de alguna manera contribuir a que exista otra mirada de las cosas, de no focalizarnos siempre o mirarnos el ombligo acá en Lima sobre las mismas producciones o las grandes producciones que se hacen acá. Muchas gracias otra vez por haberlos podido escuchar.
Y nada, todos los éxitos, y espero que en la medida que vayan desarrollándose, sobre todo este nuevo paso que hemos comentado, también vayamos retroalimentándonos de información para ver cómo va funcionando todo, ¿no? Muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Hasta La luego. próxima, gracias también.